Estamos considerando capítulo 37, versículo 24 y también el capítulo 41, del versículo 41 al 43. Génesis capítulo 37, 24, capítulo 41, 41 al 43. Gloria a Cristo para siempre. Veo que todavía están buscando, vamos a hacer espera. Capítulo 37 de Génesis, versículo 24. Luego brincaremos al capítulo 41, del 41 al 43. ¿Lo tenemos todos? Entonces lo leemos con reverencia en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ahora vamos al capítulo 41, versículo 41 al 43. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Oramos. Dios de amor y misericordia, me presento delante de tu presencia, entendiendo y reconociendo que eres tú quien habla a tu pueblo, eres tú el que habla a cada uno de nuestros corazones. Señor de toda gloria, que tu palabra pueda ser predicada con toda libertad en este lugar. Yo ato todo espíritu contrario, todo pensamiento contrario a tu palabra y a tu voluntad. Echamos fuera toda malicia del enemigo que quiera oponerse a que en esta congregación se pueda adorar y exaltar tu nombre y que se pueda predicar tu palabra con toda libertad. Eres tú quien habla, eres tú quien restaura, eres tú que rompe cadenas, Espíritu Santo. Eres tú que pudre yugos, eres tú que liberta, eres tú que restaura, eres tú el que genera y opera milagros, eres tú el que haces la obra en medio de tu iglesia. Eres tú, Dios mío de la gloria, que cuando tú estás presente, cualquier lugar puede temblar. Los demonios tienen que salir fuera en tu nombre, Jesucristo, porque hay poder en tu nombre. Tuya es la gloria, tuya es toda autoridad, tuyo es el poder. A ti solamente te adoramos y te exaltamos en esta noche, Padre, con toda libertad, porque a ti es que servimos. Servimos a un Dios vivo, servimos a un Dios real, servimos a un Dios todopoderoso, servimos a un Dios que se complace en la alabanza, servimos a un Dios que nunca ha perdido una batalla, servimos a un Dios que no tiene temor, servimos a un Dios que es poderoso y que no cambia, que permanece firme. Yo soy Jehová, que no cambio, dice la Biblia. A ti te adoramos y a ti solamente te exaltamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Se pueden sentar. Quería hablar de, ya que es misionero, amén, quería hablar sea de los discípulos, de los apóstoles, de Pablo en el libro de los Hechos, pero sentía en mi espíritu hablar de la vida de José, que también nació con una misión muy específica y particular, que fue llamado para poder libertar al pueblo en aquella hambruna que azotaría a la tierra de aquel entonces. Así que sí, fue un misionero de Jehová con ese propósito específico. Y José fue un personaje muy importante y muy interesante, uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Fue muy interesante, amén, ya que, como decía, Dios lo llamó para poder libertar al pueblo de Israel y conservar la nación de Israel, por la cual vendría el Mesías prometido. Él fue especial porque fue tenido en su vejez. Sus padres lo tuvieron en su vejez, así que había muchas expectativas. Fue recibido con mucha alegría José, hijo, si se recuerdan, de Raquel, la amada, esposa de Jacob, amén. Así que fue un niño muy especial. Pero José, cuando estaba muy pequeñito, cuando era un niño, su madre murió camino a Belén, cuando dio a luz a su hermano o a su hijo Benjamín, hermano de José. Esto tuvo que impactar negativamente la vida de José, y es tal vez posiblemente la razón por la cual Jacob tenía un amor súper especial para con José, porque desde muy pequeñito murió su mamá. Tal vez eso fue lo que llevó a Jacob
a amarlo más que a sus otros hermanos. Quiero decirles, hermanos, que José era un tipo, o fue o es un tipo de Cristo para nosotros. Como fue tenido en la vejez cuando tal vez no era esperado por Raquel porque era estéril, asimismo vino Jesucristo en el tiempo no esperado, después de 400 años de silencio, cuando la humanidad todavía no lo esperaba. Era el hijo favorito de Jacob. Capítulo 37 dice de Génesis que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, que sus otros hermanos. Jesucristo fue el unigénito del Padre. Cuando salió de las aguas bautismales, se escuchó una voz en el oriente que dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A José se le dio una túnica de colores, una túnica que era de muchos colores, y que eso levantó celos y envidia y odio para con sus hermanos. Una túnica especial por el amor que tenía su padre. Jesucristo dijo: yo soy, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Eso era José. Un tipo de Cristo. Él era un soñador. Él soñó que sus padres y aún sus hermanos se postrarían un día ante él. Eso soñó José. Jesús es el más grande soñador, porque él soñó que un día nosotros podríamos estar aquí como príncipe de paz, libres para adorarlo y exaltarlo. Él soñó que podía venir un día y hacerse carne y morir en el Calvario por tus pecados y por mis pecados, y romper toda la cadena del diablo y transportarnos a su reino de gloria. Él también tuvo ese sueño antes de la fundación del mundo. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino por ti y Él vino por mí. Y toda rodilla, dice la Biblia, se doblará un día ante Jesucristo, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Un día en el juicio del gran trono blanco se doblará toda rodilla ante el Señor. Jesús fue vendido por 20 piezas de plata por sus propios hermanos. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata por sus propios hermanos judíos. Ellos lo rechazaron y lo despreciaron. A José lo odiaban por ser algo especial. A Jesús también lo despreciaron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. José, cuando sus hermanos llegaron a Egipto, no lo reconocían. Era irreconocible cómo había cambiado. Jesús en el Calvario, hermano, no había hermosura en él que apreciar. Era irreconocible. José es en verdad un tipo de Cristo. Quisiera hacer una pausa aquí en la vida de José, porque José era muy especial, como vengo diciendo, y era el consentido. Diríamos en Honduras, era el mimado, pastor. Spoiled. Era mimado, era consentido. Y esto despertó envidia en sus hermanos, porque su padre le daba un trato diferente al que le daba a ellos. Despertó odio porque él tenía algo especial. ¿Sabe? Cuando usted tiene algo especial del Señor, va a despertar esto en otros hermanos que particularmente no están en el Espíritu. Cuando usted tiene una túnica de colores en usted, cuando usted tiene la gracia de Dios en usted, va a despertar en alguien algo contra usted. Esto es así, hermanos. Entonces, José era especial, pero por si fuera poco, José le gustaba ir a su padre a contarle lo que sus hermanos hacían. Esto era peor todavía, porque le caía más mal a sus hermanos. José era demasiado consentido de su padre. Fíjese, cuando leía la historia hay cosas que es difícil de entenderlas, porque cuando José fue allá, si no recuerdo, a Dotán, que el padre lo envió para ver cómo estaban sus hermanos, fue a un largo viaje a buscarlos. Dice que ellos planeaban contra su vida. Dice que planearon matarlo. Déjeme volver a repetir esto. Mientras José estaba buscando a sus hermanos, ellos estaban planeando destruirlo. Sus propios hermanos estaban planeando destruir a José mientras él venía en búsqueda de ellos. Y esto es difícil hasta de poder digerirlo, que su propio hermano querían acabar con él.
Entonces Jesús llegó donde ellos, y yo no quiero ir tanto a los versículos bíblicos porque usted conoce la historia. Cuando José llega, entonces lo toman, lo agarran y lo meten en la cisterna. Versículo 24 que leímos, lo tiran en un hoyo, en una cisterna que dice la Biblia que estaba vacía. Y lo tiran allí a la cisterna. Los que lo amaban tanto lo tiraron a ese agujero. Debió haber sido profunda, y aunque estaba vacía, me imagino que era oscuro y estaba a lo mejor frío adentro. Y a lo mejor José creía que ellos estaban jugando, pero lo primero que hicieron fue lo agarraron y lo tiraron allá a la cisterna. Obviamente era profunda porque no se podía salir, necesitaba ayuda para poder salir de ese hoyo, de esa cisterna. ¿Usted se imagina lo que yo estoy diciendo? Mientras José va y ama a sus hermanos, ellos están planeando matarlo y destruirlo, lo tiran a la cisterna. Yo pienso que José pensaba en ese momento y decía: ellos están bromeando, ellos están jugando. Y después de pasar a lo mejor unos minutos, unas horas, ellos allá planeando cómo iban a matarlo, qué iban a inventarle a su padre, José seguía en la cisterna. Y su corazoncito, porque era un joven todavía, empezaba a ser herido y a ser lastimado por sus propios hermanos. Yo me imagino a José diciendo: hey, Rubén, sácame de aquí, deja de estar jugando. Judá, stop playing like that. Deja de estar bromeando así, sácame de aquí. Hey, hermanos, sáquenme de aquí. ¿Qué les pasa? Yo soy su hermano, yo soy su hermanito. Y ellos solamente planeaban destruirlo. ¿Sabe? Los sacan. Tal vez si hubiera muerto allí, ahí se hubiera muerto, ¿no? Tal vez dijeron: lo tiramos allí, no lo pudimos sacar, se nos olvidó. Pero lo sacan para venderlo. Esto es peor todavía. ¿Usted se imagina las heridas que le llegaron a aquel jovencito en su corazón? Que sus propios hermanos de sangre lo estaban vendiendo. Las heridas que estaban infiriendo en el corazón del joven José. Si vendido como esclavo a los ismaelitas y llevado a una tierra extranjera y lejana que él no conocía, que no sabía lo que le esperaba. Estas son las heridas que duelen, mi hermano. Las heridas que usted recibe de aquellos que usted tanto ama. Estas son las heridas que de verdaderamente duelen y uno siente aquel dolor en lo más profundo de su corazón, de aquel que usted menos espera, de quien usted tanto ama y lo hiere de esa manera, porque usted no está esperando, usted no está a la expectativa del golpe, de la herida. Usted ama y usted no cree que le pueden hacer tanto daño, y es por eso que esas heridas duelen demasiado. Heridas que marcan desde nuestra niñez, heridas que nos marcan desde nuestra juventud, heridas que marcan en algún momento de nuestra vida porque amamos pero nos lastimaron. Y José estaba siendo vendido por sus hermanos, sus propios hermanos de sangre. Lo estaban privando de ellos mismos, lo estaban privando de su tierra, de su casa, de su papi que lo amaba tanto. Tal vez José caminaba amarrado con los ismaelitas sin saber a dónde iba y con un camino incierto. Todo se miraba obtuso adelante. Y a veces José se preguntaba: nunca más volveré a ver a mi papito Jacob, nunca más volveré a ver a mis hermanos, nunca más voy a ver a las ovejas, a los cabritos. Ya nunca más voy a poder jugar ni sentarme en el regazo de mi papá. ¿Cómo es posible que me están haciendo esto? Why is this happening to me? ¿Por qué me sucede esto? No lo estaban vendiendo gente extraña, lo estaban vendiendo sus propios hermanos, a quienes él amaba. Lo que pasa es que a veces nosotros confiamos, y a veces cuando estamos pequeños, o eras niña o eres niño, confiaste y no sabías que te iban a lastimar. Tú no esperabas que te lastimaran. Tú no esperabas que te iban a hacer ese daño, que te iban a causar esas heridas. Tú no lo esperabas, y por eso es que te dolió tanto, por eso es que duele tanto. Y José fue llevado a Egipto, y todos sabemos, fue llevado a la casa de Potifar. Pero ¿sabe algo? Cuando llegó a Potifar, lo compra. La Biblia dice que Dios prosperó la casa y todo lo de Potifar, porque Dios estaba con José.
No importa si es una cisterna, no importa si iba amarrado, Dios estaba con ellos. Cuando lo desnudaron y los tiraron a la cisterna y lo vendieron desnudo, ellos creían que al quitarle el abrigo de colores le habían acabado con José. Ellos no sabían que la verdadera gracia y la verdadera bendición de José estaba encima de su vida, porque venía de Dios, no dependía de un abrigo. Lo podían mandar desnudo, te podían mandar desnuda, te podían mandar desnudo, pero si Dios está contigo, no importa que te hagan lo que te hagan, que te rasguen, que hablen de ti, que te critiquen, que te pelen, o que digan toda cosa de ti mintiendo, no importa, porque si Dios está contigo, Él te va a respaldar. Él es que te va a llamar, Él es el que te va a apoyar, Él es el que te va a bendecir, porque si Él te llamó, Él va a cumplir su palabra, aunque vayas amarrado a tierras extrañas y obtusas, oscuras, que tú no conoces ni entiendes, aunque te duele en tu corazón lo que te hayan hecho. Si Dios está preparado para levantarte, Dios te va a levantar a lo más alto y se va a glorificar por medio de tu vida, porque es Él que te llamó. Entonces Dios bendijo la casa de Potifar y todo lo que Potifar tenía, porque es que José tenía la gracia del Señor. Él parecía que estaba solo, extraño, con otra lengua diferente. Él hablaba hebreo, ella hablaban egipcio, a lo mejor habían otros esclavos, pero tenía la gracia. Algo vio Potifar en José y lo compró, y Dios empezó a bendecirlo y amar, y Potifar amaba a José. Pero entonces llegó otra prueba grande en la vida de José. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Usted está seguro en Yahvé Shalom, usted está seguro en el Dios de paz, usted está seguro en ese Dios que lo llamó y que hace descargar su paz sobre usted, aún en las circunstancias más difíciles que su vida. Llegó la prueba en la vida de José. La esposa de Potifar se enamoró de aquel jovencito de hermoso parecer. Yo me imagino que habían muchos jóvenes de hermoso parecer, pero José tenía algo especial que atraía, que llamaba la atención. Y ella lo hizo caer, ustedes saben la historia, y usó una trampa. Él no quería acostarse con ella y fue metido a la cárcel. Pero hay algo interesante. José, para no pecar, para no fallar, para no acostarse con ella, dice: ¿cómo puedo hacer esto yo y pecar contra Dios? José no había perdido el temor a Dios. José todavía no había perdido el temor al Señor. No era temor a Potifar, era temor a Dios. ¿Usted me puede explicar eso? Había sido llevado a una tierra lejana, extraña, estaba como esclavo, había sido metido en una cisterna, en un hoyo, había sido metido, ahora estaba a punto de ser asesinado o de ser o esta mujer hacer lo que fuera con él. Sin embargo, él dice: ¿cómo puedo yo hacer esto contra Dios? Él seguía teniendo a Dios en su corazón. Si hay algo que Satanás no le puede quitar, es a Dios en su corazón. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice la Biblia. ¿Quién lo puede separar del amor de Cristo? Él llevaba al Dios de su padre Abraham, Isaac y de Jacob en su corazón. Lo llevaba allí impregnado en su corazoncito. Cuando se sentía solo, él ahí tenía al Dios de sus padres en su corazón. A lo mejor con él hablaba, a lo mejor solamente con él en las noches, cuando se sentía solo y miraba ya para tierra de Israel, a lo mejor era con el Dios que él tenía en su corazón, el Dios de sus padres, que él hablaba. Y entonces lo metieron a la cárcel. ¿Sabe? Merecía morir. Esa era la pena de Egipto, pero Potifar amaba tanto a José que lo metió a la cárcel y no lo asesinó, no lo mató. Y fue entrado a la cárcel. Ahora usted se imagina, cárceles de Egipto no eran cárceles de lujo, no eran cárceles bonitas, eran subterráneas, eran cárceles feas, frías, oscuras. Ahora José llega a la cárcel y encerrado allá, a lo mejor él decía: ¿cómo es posible que yo esté aquí?
Él se preguntaba a lo mejor, ¿cómo es posible que ahora yo esté aquí encarcelado por hacer el bien? Por hacer el bien ahora yo me encuentro aquí encarcelado. Déjeme decirle, pasaron 2 años y José estuvo preso 2 años. A lo mejor perdió toda esperanza y a lo mejor decía, yo nunca voy a salir de aquí. Así que también encontró gracia en el carcelero. Dios le dio gracia para con el carcelero. Es que vuelvo a repetirlo, mi hermana, mi hermano, cuando la gracia de Dios está en tu vida, no importa si estás en el agujero o si estás en la cárcel. Si la gracia de Dios está contigo, es conspicua, se manifiesta en cualquier lugar donde tú estés, se va a expresar, se va a manifestar, va a ser algo obvio y evidente que la gente no va a poder callar, la gente no va a poder tapar, porque la gracia de Dios está en tu vida. Ahí estuvo José y pasó el tiempo. Y a lo mejor, esto soy yo hablando, hermano, esto no es la Biblia hablando, esto soy yo hablando. A lo mejor José se olvidó o empezó a olvidarse, o tal vez creyó que Dios se había olvidado de él. Pero Dios nunca se olvidó de José. Eso yo se lo aseguro y se lo garantizo por la Biblia, por el testimonio del Espíritu en la palabra, que Dios nunca se olvidó de José. Que cuando él estaba allí en ese agujero, allí estaba, que aunque ellos estaban lejos de él y solo había ese agujero, ese hueco que podía ver hacia arriba del cielo, de allá arriba del cielo lo estaba viendo su Dios. Allí lo estaba viendo el Señor al pobre José, que en la cárcel, allí donde él se sentía solo, con pícaros, bandidos, asesinos, con gente que merecía estar ahí, Dios estaba con él y había mandado su ángel para cuidarlo y para protegerlo. ¿Sabe por qué tú estás aquí? Porque Dios te protegió con su mano poderosa. Pudo haber sido peor. Tú no puedes estar aquí ahora. Tú podrías estar atada con vicios, tú podrías estar atada con cualquier espíritu raro, pero Dios te tiene aquí porque te ha hecho libre, porque Dios te ha guardado desde pequeñita. Porque Dios, aunque te faltó tu madre, te faltó tu padre, Dios estaba contigo para amarte y para decirte, hijo mío, yo estoy contigo en este agujero, yo estoy contigo en esta cárcel, hija mía. Yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que estás sufriendo, yo escucho tus lágrimas, yo veo tu dolor, yo veo tu corazón, yo veo las heridas que te han hecho, pero yo estoy contigo. Se llegó el día. Se llegó el día, ¿sabe? Es que viene el día. No es todo el tiempo de sufrir, no es todo el tiempo para llorar. Llegará el día que cuando usted siembre, llegará el día que usted va a cosechar. Llegará el día que el Espíritu Santo va a decir, oh, Dios va a hablar y va a decir, ahora se llegó el día. Ya no más Potifar, ya no más los ismaelitas, ya no más sus hermanos, ya no más los que lo odian y no lo quieren y lo rechazan. Ahora voy a obrar yo, ahora voy a operar yo. Se ha llegado el día, ahora voy a intervenir yo. Ahora voy a demostrarte que mío es el poder. Ahora voy a demostrarte que yo soy el que estoy contigo. Ahora voy a demostrarte que he sido yo el que te he traído de tierras lejanas a una tierra extraña para poder bendecirte y poder demostrarle al mundo de que yo existo, de que yo soy real, de que yo soy grande y poderoso, de que por medio de ti las almas se van a salvar, de que por medio de ti otras personas van a ser libres, de que por medio de tu testimonio otras personas van a salir de esa esclavitud, de que Dios se va a glorificar por medio de ti. Se llegó el día. Todos se olvidaron de José, el panadero, el copero, pero Dios no se olvida de ti. Cuando creemos que no le conocemos, cuando nos están ahí lastimando, cuando nos están golpeando y nos están hiriendo y nosotros lloramos porque nos duele. And it hurts so much. Duele tanto, tanto, y creemos que Dios no nos escucha porque es que soy insignificante. No, Dios está allí y Dios va a hacer de ti vacío
vasija de barro, va a hacer de ti un vaso de honra para su gloria, para poder testificarle a otros de que Él es el Dios que te ha llamado. Él es el Dios que ha estado contigo en aquellos momentos difíciles, en aquellos momentos de sufrimiento, en aquellos momentos de crisis, en aquellos momentos donde tú crees que estás sola y solo. Él es el que ha estado allí contigo. Se llegó el día y José se puso bien bonito, pastor. Usted lo mencionó en mi casa. Se afeitó, se cambió y se fue a ver a Faraón, porque después de 2 años allá se acordaron de él. Allá se acordaron el tiempo. Oh, sí, allá había uno que me interpretó unos sueños, y ustedes conocen la historia. Y llegó a Faraón y Dios le dio una tremenda sabiduría. Interpretó el sueño de Faraón y llegó a ser grande en Egipto. Se sentó en el trono con Faraón. Pero déjeme decirle algo. Todos iban a José. Él solucionaba todo problema. Él solucionaba todo problema en Egipto. Dios le había dado esa sabiduría. Él dijo el problema y también trajo la solución. Él almacenó el grano por 7 años. Ustedes conocen la historia mejor que yo, pero todos llegaban a José. José era admirado. José era súper admirado. Yo creo que antes de llegar a Faraón tenían que venir a José. Es más, yo creo que cuando iban a Faraón, Faraón decía: no, vayan a donde José. Él es el que tiene las respuestas. José fue tremendamente el señor de Egipto. Faraón le puso su anillo, lo vistió de ropa real. Fue tremendamente bendecido y ensalzado por Dios por medio de Faraón. Pero había un problema. José tenía un problema. José tenía un problema en su corazón. El sabio José tenía un problema en su corazón. Mire el capítulo 42, versículo 24. Y se apartó José de ellos. Usted conoce la historia. Cuando vio a los hermanos, todo lo que José hizo. Versículo 24. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Voy a repetir el versículo 24. Y se apartó de ellos y lloró. Y después volvió a ellos y les habló. O sea, cuando José los vio, sintió tanto dolor, hermana Olga, en su corazón. Tenía tanto amor para ellos, pero había una herida allá adentro, porque él no podía concebir. Yo quiero creer que José entendía el propósito de Dios, por supuesto, porque lo dice más adelante, pero cómo se dejaron usar para lastimarlo y herirlo. Y dice que lloró. El capítulo 43, versículo 29 y 30 dice: y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre. ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, corrió, se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó allá lejos donde nadie lo podía ver, un lugar allá escondido, y se fue a llorar, porque todavía le dolía en su corazón. Fue confrontado con su problema. Dios tiene que confrontarte con ese problema. Es que tú puedes puede exaltarte, puede Dios levantarte, Dios puede bendecirte, Dios puede estarte usando, pero si tienes todavía ese problema en tu corazón, no puedes ser usada libremente. Tienes que recibir esa sanidad por completa en tu corazón. José se fue y allá pasó años y años, pero ahora Dios, para terminar la obra en él, tenía que operar esta sanidad. Lo confrontó y vio a sus hermanos y lloró allá porque le dolía en su corazón. Le dolía mucho que lo habían lastimado, que lo habían herido. Pero después, obviamente, ustedes conocen la historia, se echó. ¿Sabe? A veces nos queremos hacer los fuertes. Yo albergué una herida en mi corazón como por 4 o 5 años, pastor. Y evitaba el tema porque me dolía.
Me dolía demasiado hablar del tema. Y todo el mundo me decía, yo decía, no, yo ya fui sano, yo ya recibí sanidad en mi corazón, pero en verdad todavía me dolía. Y Dios me llevó a Nueva York y allá trató conmigo y allá me sanó. Y empecé a llorar como un niño y empecé a llorar y a llorar. Y a medida lloraba y lloraba y lloraba y Dios empezó a sanar mi corazón. Yo me sentía que aquella carga y aquel peso se iba de mi vida. Pero Dios me tuvo que confrontar. Lo que te quiero decir con esto es que si esa herida fue hecha en ti ya hace muchos años, tienes que recibir sanidad. Tienes que recibir sanidad en tu corazón. A lo mejor fue hecha cuando estabas tan pequeña o tan pequeño y a lo mejor ha pasado tanto tiempo, pero no hablas del tema porque todavía te duele. Entonces, hermano, entonces, hermana, tú necesitas sanidad. Necesitas sanidad en tu corazón. Necesitas que el Espíritu Santo venga a ti y sople en tu corazón y aplique ese bálsamo en esas heridas profundas que hay en ti. Porque eso hace daño, eso te lastima. Yo quiero decirte que aunque el dolor fue muy grande, aunque las heridas fueron demasiado grandes, demasiado fuertes, Dios estaba allí, Dios nunca te dejó. Lo que pasa es que lloramos y nos duele tanto que nos escondemos, pero Él está allí, por eso no podemos verlo ni podemos escucharlo, pero podemos ver por la Biblia que Dios estaba con José y así como estaba con José, así ha estado contigo. No es que no entienda tu dolor. María le dijo, la hermana de Marta, a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta le dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tenían eso contra Jesús. A veces culpamos al Señor, a veces responsabilizamos a Dios. Yo culpé a Dios por muchos años por la muerte de mi hermanito. Y me rebelé contra Él, sabiendo que Él no tenía culpa. Ver a mi hermanito morir en una clínica, ir con Él vivo y verlo morir en una clínica y 2 días, 3 días más tarde, agarrándole yo su manito. Yo no podía digerir aquello que para mí era tan fuerte a mis 7, 8 años de edad. Ver morir a mi hermanito para mí me hizo una herida tan fuerte en mi corazón que yo no podía perdonar a Dios. Pero llegó el tiempo, ¿sabe?, donde Él me hizo entender que no fue Él que hizo que mi hermano se muriera. Son cosas de la vida, pero sí sé y me ha hecho saber que Él ha estado allí, que nunca nos ha dejado solos, que nunca me ha abandonado, que siempre ha estado contigo, que en ese dolor que tú pasaste, en esa pérdida donde tú clamaste: ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Él no tiene la culpa. Él ha estado contigo allí abrazándote y dándote de su amor y acariciándote y diciéndote: hija mía, no, yo te amo, yo estoy aquí para sanarte. Aprendamos que así como estuvo con José, así también está contigo. Pero que así como José necesitaba sanidad, a veces nosotros necesitamos entregarle eso al Señor para que Él cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, y el pastor con nosotros.